Bien, chicos, buenas noches con todos. Ya estamos completos. Estaba haciendo un poquito del tiempo para conectarnos todos, pero ya estamos. Bien, hoy vamos a trabajar la parte de funciones polinomiales, que es justamente el tema que nos corresponde en este momento, ¿sí? Vamos a ello. Bien, una función polinomial es una función, ustedes saben, ya sabemos que es un polinomio, ¿no es cierto? Se compone de varios monomios. La potencia del exponente mayor es la que nos da el grado del polinomio. En general, las funciones polinomiales y su representación gráfica tienen una gran importancia en la matemática. Sí, estas funciones son modelos que describen relaciones entre dos variables que intervienen en diversos problemas y fenómenos provenientes del mundo real, que le hemos trabajado, ¿no? Como en el caso de la función lineal, en el caso de la función cuadrática, que ya lo hemos topado, lo hemos trabajado anteriormente. Bien. De forma general, un polinomio se expresa de esta manera. A n por x a la n. ¿Por qué empezamos con una n? Porque n puede tomar cualquier valor entero. Entonces, el valor de n puede ser cualquier entero y terminamos con el valor de 1 y lógicamente con el 0. Cuando a es 0, significa que aquí ya no tenemos una variable, sino ya directamente tenemos un valor numérico, ¿no? Entonces, claro, esto va disminuyendo a medida que va yendo más hacia la derecha, ¿no? Entonces, n puede ser cualquier valor. Digamos que es un valor grado 5. Entonces, primero va a ser 5, luego va a ser 4, 3, 2, 1, hasta llegar al 0. El 0 es cuando ya tenemos solo la expresión numérica, ya no tenemos ninguna variable, ¿ok? Bien, entre las propiedades tenemos que la gráfica de una función se intercepta en el eje Y, en el punto 0 con C, ¿no? Le ponemos un nombre a la intersección y les llamamos C. Ya, y la gráfica, en cambio, en el eje X se intercepta en los puntos de las abscisas, que son las raíces de la ecuación. Algo que ya vimos anteriormente en la función cuadrática. Aquí sucede exactamente lo mismo, ¿no? Y las funciones polinomiales son funciones continuas. No, lo siento. De manera general, haciendo un resumen de lo que habíamos trabajado anteriormente, una función polinomial puede ser una función constante, donde C es el único número fijo real, ¿sí? Entonces, sabemos que al ser una constante, este valor se repite todo el tiempo. Por más valores que pongamos a X, en valor en Y se mantiene. Siempre va a ser el mismo, no va a cambiar, ¿ok? Una función lineal, ya sabemos que su representación es una línea recta. Se presenta de esta manera, x más b. Simplemente donde a puede ser cualquier valor, excepto el 0, porque si a fuera 0, esto pasa a ser una función lineal o una función constante. Justamente lo que habíamos dicho, una función lineal siempre es una línea recta. El coeficiente de a es la pendiente de la recta, ¿sí? Si a es mayor a 0, la función es creciente, y si a es menor a 0, la función es decreciente. El dominio y el recorrido de esta función lineal está representado aquí, IR. Y la función lineal tiene esta forma, ¿no? AX más B. Bueno, es inyectiva y sobreyectiva, por lo tanto tiene su inversa. ¿Sí? Sabemos, eso lo revisamos en la anterior clase, cuando una función era inyectiva, cuando todo el conjunto de partida coincidía con uno del conjunto de llegada. Cuando era sobreyectiva, pues cuando todo el conjunto de llegada le correspondía un valor del conjunto de partida. O sea, todo el conjunto de llegada le correspondía un valor del conjunto de partida. Y lógicamente, si cumplía ambas, era sobreyectiva. Y cuando una función es sobreyectiva, tiene su inversa, ¿no? Bien, aquí podemos observar una función lineal que está aquí en la ecuación, la de rojo, y su inversa, que sería la de azul. ¿Okay? Igual observamos, la una es creciente, la otra es decreciente, en general.
Bien, primera pregunta. ¿Qué gráfica corresponde a la ecuación? Tenemos aquí varias ecuaciones, tenemos varias gráficas. ¿Cómo podríamos identificar cuál corresponde? Les leo, chicos, en el chat. Ya, ¿cómo identificamos qué gráfica corresponde a qué ecuación? Recordemos que la ecuación lineal es y es igual a x más b, donde a es la pendiente, ¿no? Donde a es la pendiente es positiva, es negativa. Ese es el valor que tenemos de a. Entonces, ¿cómo identificamos cuál corresponde? ¿Les escucho, chicos, o les leo? Coméntenme alguna idea, alguna sugerencia. No, en general, Dome, en este caso en general, tenemos 8 gráficas y 8 ecuaciones. Entonces, a cada gráfica le corresponde una ecuación. Mi pregunta es simple, ¿cómo identificamos? Por los signos. Bien. Muy bien, Dome. Una es por los signos de A. El valor de A que es la pendiente. Si el signo es positivo es creciente, si el signo negativo es decreciente. Perfecto. La segunda forma en la que podemos determinar es cuando x es cero. Sabemos que si el valor de x es cero, ¿sí? ¿Qué vamos a obtener? Si x es igual a cero, vamos a obtener solo el valor de y. Si x es igual a cero, entonces y va a ser igual a b. Y ya está. Y va a ser igual a b. Entonces, en el primer gráfico, ¿cuánto vale b? ¿Cuánto vale y cuando x es igual a cero? Vale 3. Por lo tanto, yo tendría una, dos, tres opciones que corresponden, ¿verdad? Ya, primera situación. Segunda situación, la pendiente, ¿sí? Aquí me dice que es un cuarto, ¿no es cierto? Aquí me dice que es 4 veces. Y aquí me dice que es menos un cuarto, ¿ok? Esta primera pendiente es positiva, por lo tanto, ahora las opciones se me reducen a dos, a la A y la B. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? En esta gráfica yo identifico que cuando y vale 0, aquí x tiene un valor negativo, ¿no es cierto? Un valor pequeño. Entonces, puedo hacer un despeje, puedo hacer un análisis, puedo tomar, por ejemplo, la primera ecuación y despejar. Yo digo, y vale 0, entonces 0 es igual a un cuarto que multiplica x más 3. El 3 lo paso al otro lado, me quedaría menos 3 es igual a un cuarto que multiplica x. Y si yo despejo x, ¿qué va a ser igual? A menos 3 por 4, porque el un cuarto que está aquí, está aquí multiplicando x, pasa al otro lado a dividir. O el 4 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Entonces me queda que x vale menos 12. En este caso no corresponde. Ya, en este caso ya está. He despejado, ¿no es cierto? Bueno, no sería, a ver, sería un cuarto, sería 3 dividido para menos un cuarto. Bueno, para un cuarto. Ya, ahí está. Por si no lo lográbamos ver. Ya está. Y de ahí sale el menos 2. Entonces, identificamos dónde se representa esta gráfica. O identificamos el resto de gráficas y listo. Miren, la número 4.
o vamos viendo? Yo les leo. ¿Cuál sería? O vamos trabajando por las que son más fáciles primero. Por ejemplo, la E. Y es igual a menos 3. En la gráfica 6, yo observo que aquí es la E. Que Y es igual a menos 3. Porque es una función constante. Y le descarto. Esta ya está. La G. Sabemos que pasa por el origen. Entonces puede ser la 7 o puede ser la 5. Porque ambas pasan por el origen. No tengo valor de B. En este caso es la 5. Porque la pendiente es positiva. Entonces aquí viene la G. Vamos, yo ya estoy haciendo dos y ustedes no me ayudan con ninguna. Quiero escucharles, quiero leerles algo, alguna idea. La H, la pendiente es negativa. La pendiente negativa y pasa por el origen porque no tenemos valor de B. Sería la 7. Vamos chicos, ¿alguna otra referencia? ¿Alguna otra idea? La que estábamos resolviendo aquí. La que estábamos resolviendo aquí, que era la A, sería la gráfica 3. Porque la pendiente es positiva. ¿Sí? La pendiente es positiva. Y obviamente no se ve en la gráfica, pero debe empezar en menos 12. Debe cortar con el eje X en menos 12. Vamos, ya está la A, la E, la G, la H. Vamos, les escucho, activen los micrófonos o comenten en el chat, les presto atención, a ver. Vamos chicos, apuren. Esto es de pensar pronto. Ya les digo, si reemplazan x por 0, van a encontrar en estas ecuaciones que falta, lo pueden ver gráficamente. Si yo reemplazo el x por 0 en la B, aquí esto se anula. Me queda que y vale 3. Entonces yo busco una gráfica que pase por el punto 3. Perfecto, la 1. ¿Es creciente? Sí. ¿Esta también es creciente? Sí. Perfecto. Entonces ya está. Aquí sé que esta es la B. Listo. Continúo. Si aquí coloco en la C el 0 en X, me queda menos 3. Listo. Entonces, ¿dónde está el punto menos 3? Alguna gráfica debe pasar por menos 3. Listo, la 4. Ya está. Entonces, yo sé que aquí esta corresponde a la C. La 8 con la F, perfecto. Vamos a comprobarla. Si yo coloco el 0 aquí, esto debe, Y tiene que cortar en 4. Esta corta en 3. Debe cortar en 4. Sería la 2. La 8 con la F sería en la 2. Porque si yo coloco aquí el 0, me queda que Y vale 4. Entonces, ¿aquí dónde Y vale 4? Aquí. ¿Sí? En esta gráfica 2, aquí vale Y4. Entonces, en la 2 vendría la F. Y por ende, la última que me queda es la D, con más 3. Si yo coloco el 0 aquí, no te disculpe, Sanayi, está bien equivocarse. Si yo coloco el 0 aquí, me queda que Y vale 3. Por lo tanto, esta gráfica 8, corresponde a la D.
Bien, chicos, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el objetivo de esto? Que ustedes analicen rápidamente con las soluciones. No necesitamos que ustedes analicen todo el problema, no necesitamos que se pongan a resolver con tablas de valores, que se pongan a analizar y ahora cuál corresponde. Conocemos la forma general, y es igual a x más b. Si yo digo que x vale cero, o aquí en las ecuaciones yo tomo y digo x vale cero, directamente lleva a tomar este valor. Y yo identifico en las gráficas dónde tengo una gráfica con esas características. Entonces, si yo comienzo a determinar en las gráficas las características de las ecuaciones, de la forma más sencilla que puedo hacerlo poniendo que x vale cero, ya está. Puedo identificar la gráfica que corresponde a la ecuación. Entonces, chicos, por favor, no se pierdan, concéntrense un poquito más. Vamos a continuar, ¿ok? Si tienen alguna duda del ejercicio que acabamos de hacer, pregunten. Listo, continuamos entonces. Bien, la función cuadrática habíamos trabajado la semana anterior, ya sabemos cómo es la representación. Es una gráfica que tiene una forma de parábola. El vértice está en el punto donde cambia la curvatura. La recta que atraviesa el punto del vértice se conoce como eje de simetría. Si el valor de a, que es el primer valor del coeficiente que multiplica al x cuadrado, es mayor que cero, la parábola se abre hacia arriba. Y si es menor que cero, se abre hacia abajo, ¿no? Bien, aquí tenemos unas gráficas que podemos identificar esta parte. Si a es mayor que cero, se abre hacia arriba, ya sabemos esta parte. Ahora, si delta es el discriminante, el b cuadrado menos 4ac, que lo habíamos trabajado en la forma general. Si este discriminante es mayor a cero, tiene la primera forma. Si el discriminante es igual a cero, tiene esta forma, no hay cortes con los ejes. Y si es menor a cero, aquí tiene esta otra forma, ¿no? Es decir, tiene valores imaginarios del discriminante. Los puntos son imaginarios. Lógicamente, si el valor de A es menor a cero y el discriminante es mayor a cero, tiene dos puntos de corte y la gráfica es inversa, ¿no? Es decreciente. Y si es igual a cero, no tiene puntos de corte. Y si es menor a cero, ya sabemos que el discriminante tiene raíces imaginarios. Bien. Para construir un túnel por donde se va a circular un metro subterráneo, se ha simulado su perfil externo mediante la función que se muestra, donde las medidas se encuentran en metros. Si el eje de las abscisas coincide con el nivel del suelo, determina el ancho en metros que tiene el perfil externo del túnel. ¿Ok? Determinemos. ¿Cómo calcularían? Más o menos vamos a hacerlo así. ¿Cómo calculan? Perfecto, Karen, sacando las raíces. Muy bien. Ayúdenme sacando las raíces. ¿Cuál sería el valor de las raíces? Vamos a ver, si aquí tenemos esto ya despejado, es por algo.
X al cuadrado menos X más 20. Tratemos de resolverlo por factoreo. Si lo resolvemos por un caso de factoreo donde trabajamos con al X cuadrado le separamos en dos. En X tomamos el signo que continúa, que es menos, paréntesis, nuevamente el X, porque es X por X, para que nos dé X al cuadrado, y menos por el siguiente signo que es menos nos da más. ¿Ok? Buscamos dos números que multiplicados me den 20, y en este caso, como el uno es menos y el otro más, restados me den el valor del medio, que es 1. 5 y 4, muy bien, Anaí. 5 y 4. Perfecto. Ya estamos. ¿Sí? Si esto igualamos a 0, entonces, ¿qué nos va a quedar? Que x menos 5, la primera raíz, va a ser igual a 0. Por lo tanto, la primera raíz, x igual a 5. Y la segunda sería x más 4 igual a 0. Por lo tanto, la segunda raíz sería x igual a menos 4. Como x menos 4 no es un valor que yo pueda, o sea, que me sirva, sería 5. Y ya está. Y eso es todo. Bien, bien, Karen. Eso es todo. No es más. O sea, simplemente es tomar los datos que nos dan. Sabemos que si coincide con el eje de las abscisas son los puntos de corte. ¿Sí? Listo. Ahora, la respuesta no sería 5. Si analizamos lo siguiente. ¿Sí? La respuesta no es 5. Los puntos de corte están en el punto 5 y en el punto menos 4. El valor que está aquí afuera no influye en nada. No. ¿Por qué? Porque igualamos la ecuación a 0. Es decir, que tomamos esto que está aquí, lo ponemos una flecha, esto, y decimos que y vale 0. Como y vale 0, esto que está multiplicando al x cuadrado menos x más 20 pasa a dividir y se hace 0. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Aquí tenemos que analizar algo muy interesante. Les voy a hacer otra gráfica acá. ¿Sí? Y les voy a dibujar para que lo puedan identificar. El primer punto está en menos 4. Entonces aquí, menos 4. Y el segundo punto está en 5. Ok, vamos a ver. Correcto, Karen, sería 9. Muy bien. Entonces, si yo dibujo esto, bueno, no es el exacto. Si yo dibujo mi túnel, pasa por estos dos puntos. Correcto. Es la distancia que existe entre estos dos puntos, entre el menos 4 y el 5. Entonces, esta distancia que está aquí es 9 unidades. Perfecto, la respuesta es 9. ¿Sí? Al inicio nos sentimos tentados de decir que la respuesta es 5 porque era solo la positiva. Pero recordemos que los puntos de corte son eso, puntos donde corta la gráfica, aquí en el menos 4 y el 5. Por lo tanto, la distancia, el ancho que va a tener todo este túnel es la suma o es la distancia que existe entre el menos 4 y el 5. Del menos 4 al 5 hay 9 unidades. Listo, la respuesta es 9. ¿Alguna duda, chicos? Perfecto. Si tienen dudas, vamos preguntando. Continuamos. Ahora, una función cúbica ya es una función de grado 3 de un polinomio que lleva esta forma, ¿no? Como una forma de S, le podríamos decir. ¿Ok? A ver. Ahora nos pide determinar si las siguientes funciones son polinomiales o no. ¿Cómo sabemos si estas son polinomiales o no? Les leo. Ya, la primera, la A, ¿es una función polinomial? Ya, vamos en orden, Anaí. La A primero. ¿La A es polinomial? Sí, perfecto. Muy bien, Karen. ¿La B es una función polinomial? Ya, ¿por qué, Domen? ¿Por qué no lo es? Bueno, pero acuérdate la primera de todas las funciones que vimos. ¿Cómo se llamaba?
Recuerden, chicos, la primera función que vimos es una función constante. La función b, es una función constante. Pi, este símbolo de aquí que es pi, tiene un valor numérico. Ese valor numérico sumado al 2, pues me da un valor numérico y ese valor numérico es una constante y la puedo representar, por lo tanto también es una función polinomial. La tercera, ¿eso no es una función polinomial? La tercera, chicos, ¿es una función polinomial o no? Recuerden que las funciones polinomiales deben ser continuas. Por lo tanto, la tercera no lo es, ya que el valor de x no puede ser cero. Y al valor de x, al no poder ser cero, ¿qué es lo que pasa? Que yo no puedo trabajar con esto, ¿no? Va a ser discontinuo en el punto cero. Por lo tanto, no es una función polinomial. Y la última tampoco es una función polinomial. ¿O sí lo es? ¿Qué opinan? Perfecto, Karen, sí lo es. Muy buena observación la tuya. X, al estar al cuadrado, puede tomar cualquier valor, positivo o negativo. Podemos trabajar con cualquier valor, positivo o negativo. Por lo tanto, si yo puedo trabajar con todos los números positivos o negativos, al sumarle el valor de 1, va a ser igual a un valor positivo, y puedo aplicar la raíz cuadrada tranquilamente. Entonces, sí, es una función polinomial porque cumple con la característica de ser constante, de ser continua. Bien. Ahora vamos a ver las raíces de un polinomio. Al valor de la variable, que anula el polinomio, se le llama cero raíz. Es exactamente lo mismo que hacíamos con la función cuadrática, ¿no? Entonces, cuando el valor de y vale cero, tenemos los puntos de corte con el eje X y esas son las raíces, ¿no? Si recuerdan de las clases previas a lo que estamos trabajando ahora y en la academia, hablábamos de las raíces de la función, hablábamos de la teoría del residuo, del teorema del residuo, y hablábamos también se me fue ahorita. Bueno, hablábamos del teorema del residuo. ¿Qué era el teorema del residuo? Pues simplemente reemplazar un valor a x, ¿sí? Cualquier valor, y comprobar que este valor nos dé cero. Si el residuo daba cero, esta correspondía a una de las raíces de esta función. En este caso, si el polinomio es de grado 5, en teoría tenemos 5 raíces, ¿no es cierto? No sabemos si las 5 son raíces reales o habrá raíces imaginarias, pero hay 5 raíces. O si se repiten las raíces, eso lo vamos a determinar. Pero si reemplazamos valores a x y esto nos da 0, sabemos que ese valor corresponde a una raíz. Otra forma para calcular las raíces también era se me acaba de ir la idea. Continuamos entonces. En la segunda función, miren, 2x, 2 tercios de x a la tercera más 18. ¿Sí? Si aquí directamente, ya que no es un polinomio muy extenso, tenemos apenas un término con un grado de potencia, podemos despejar, vamos a encontrar que la raíz va a ser esta, menos 3. ¿Sí? Si reemplazamos el menos 3, bueno, hacemos el proceso inverso, lo reemplazamos aquí, esto nos va a dar 0, por lo tanto corresponde a una raíz. Entonces recordarles, ¿no? El teorema del residuo. Cuando nosotros reemplazamos un valor a x en el polinomio, en esta función polinómica, y el resultado de reemplazar ese valor por x da como resultado 0, significa que este valor corresponde a la raíz, ¿no? O sea, corresponde a un corte de la función polinómica con el eje x.
Bien, entonces tenemos varias formas para resolver esta parte. La primera de ellas ya es despejar. La primera, la más sencilla. Despejar y ya está. Puede ser del grado que sea el polinomio. Si es la parte se vuelve sencillo el despeje, pues ya encontramos el punto de corte y listo. Encontramos la raíz. En el grado de una función cuadrática, directamente podemos aplicar la forma general y encontramos las dos raíces. Ahora, si ya tenemos un polinomio de exponente mayor a 2, aquí podemos aplicar varias cosas, ¿no? El teorema del residuo, podemos aplicar este teorema de Gauss, ¿sí? Continuamos. Bien, vamos a probar esto. Parte de una pista de bicicross para niños se puede representar en la función. Tenemos esta función polinómica que representa, ¿no? Donde x es la distancia en decímetros y f de x es la altura en decímetros con respecto a un observador. Entonces se desea colocar señales de advertencia justo antes de empezar un obstáculo. En los puntos, y ahí nos da unos puntos, los cuales van a ubicarse en los ceros de la función. Perfecto. Sabemos que estos van a ser los ceros de la función. Listo, definamos. Definamos y ya está. ¿Qué puntos hacen cero a la función? Vamos chicos, les acabé de explicar esta parte sin complicarnos, sin confundirnos. Apliquemos lo que les comentaba del teorema del residuo. Tenemos las soluciones. Aquí están los puntos solución. Yo tomo cualquiera de estos puntos solución. Por ejemplo, puedo tomar los más sencillos, el 2. ¿Ya? Estos son muy parecidos, el B y el C. ¿Cuál es la diferencia? Que el uno tiene el 1 y el otro el menos 1. Oh, lo siento. Entonces, tomemos el valor de 1. Si yo tomo el valor de 1 y reemplazo aquí, 1 al cubo es 1. Menos 1 al cuadrado, que es 1, 0. Menos 4 por 1 es menos 4. Más 4 y menos 4 me da 0. Perfecto. Esta cumple. Con el valor de 2, 2 al cubo es 8. 2 al cuadrado es 4. 8 menos 4 me queda 4. Menos 4 por 2 es menos 8. 4 menos 8 es menos 4. Más 4 es 0. Cumple. Ya está. La respuesta era B. Listo. No tenemos que hacer mucho esfuerzo, chicos. O sea, tenemos que ser muy, muy prácticos. Al momento de resolver el examen tenemos que ser muy prácticos. Trabajar con las respuestas. No enfocarnos en cuál es la pregunta. La pregunta está muy clara. Las señales de advertencia se van a colocar justo antes de empezar un obstáculo en los puntos de corte, en los ceros de la función. Si tenemos claro el concepto, identificamos claramente lo que nos pide. Sabemos que los puntos de corte se dan cuando, al reemplazar el valor por x, esto nos da como resultado el 0. Y ya está. Entonces yo tomo los más sencillos, el 1 y el menos 1. Si con uno funciona perfecto, tengo mis opciones divididas en dos, entre el A y el B. Y luego tomo el 2. ¿Por qué no voy a tomar el 4? Porque es más complicado, no tenemos calculadora en día del examen. Si yo reemplazo 4 al cubo, es 4 por 4, 16 por 4, 64. O sea, me voy a confundir más. Trabajo con los números más pequeños primero. Una vez que trabajo con los números pequeños y compruebo que esa es o no es la solución, compruebo con los otros valores y ya está. Y en este caso ha sido la solución el valor de B. Y listo. ¿Dudas, chicos? Pregunten.
Perfecto, Naim. Continuamos entonces. Si se cierra la sesión, ingresan rápidamente, ¿ok? Bien. Vamos a ver esta parte. El teorema de Gauss. Lo presento de manera general. Ya sabemos que realmente no necesitamos desarrollar tanto para determinar una solución, ¿sí? Pero siempre es bueno conocer todos los procedimientos para poder resolver cualquier tipo de ejercicio. Vamos, chicos. Conversábamos, decíamos, debemos ser visuales. La clave del éxito de este tipo de preguntas, de este tipo de exámenes, de este tipo de ejercicios, es ser visuales. A ver, observemos. ¿Cómo podríamos determinar el máximo y el mínimo de estas funciones? Solo viendo las gráficas. Perfecto, Dome, con los puntos de corte, correcto. El máximo en el primero sería 2. Sí, bien, Karen, muy bien. Una puede ser los puntos de corte. En este caso, en la gráfica 52, el punto de corte con el eje Y nos da el mínimo en el eje Y. Aquí el punto de corte con el eje Y nos da un máximo, ¿verdad? Pero aquí tenemos dos mínimos. No, tenemos un solo mínimo. El punto más bajo es este, el -1. Y ya está. Aquí en la gráfica 53, el máximo es este punto de aquí. Y el mínimo es este puntito de acá. ¿Sí? Sabemos que estos puntos intermedios también representan, ¿no es cierto? También están ahí como montañitas, donde hay un cambio en la función, deja de ser creciente a ser decreciente, pero no es un máximo y un mínimo. Porque están aquí, identificados acá. En la 54 lo mismo, ¿no? El máximo es este punto de aquí. Y el mínimo sería el punto de acá. Entonces, les invito a eso, a visualizar los ejercicios. Analicemos con los ojos. Encajemos lo que nos pide el ejercicio con lo que nuestros ojos ven. Y no nos dejemos de engañar. Tratemos de no dejarnos de engañar, que la solución está aquí. Que las otras soluciones, aquí en estas gráficas que son complejas, porque tienen más de una montañita, o sea, podríamos pensar de que existe más de un máximo o más de un mínimo. No es verdad. Un solo máximo, un solo mínimo. El resto son puntos de inflexión, cambios de la curvatura, como lo quieran llamar. ¿Ok? Continuamos. Bien, bueno, como graficar una función polinómica, como graficar a cualquier otra función, ¿verdad? Sabemos que el eje Y es la ordenada, bueno, en general. Sabemos cómo graficar funciones, no creo que tengamos de detenernos en este punto. Ahora vamos a trabajar un poco con respecto a las funciones trigonométricas, ¿sí? Bueno, aquí algo que me pareció interesante presentarles en una función trigonométrica era la regla de Descartes. Este señor Descartes nos indica que cada vez que varía el signo, ¿sí? Aparece un cero. Miramos acá el cuadrado, este cuadro de aquí. Este polinomio dice x cuadrado más 4x más 1. El signo no varía desde el inicio, no varía en ningún momento. Por lo tanto, no hay variaciones en el signo. Aquí, ¿cuántas variaciones hay? Más, menos. Una variación. Aquí, más a menos, menos sigue a menos y menos pasa a más. Por lo tanto, hay dos variaciones del signo. ¿Qué significan estas variaciones del signo? Sí, el número de ceros positivos es igual al número de variaciones del signo o es menor que a este último número. En ese caso, en un entero par. El número de ceros reales negativos es igual al número de variaciones del signo, cuando P es menos de X,
o es menor en este último en un entero par. ¿Ok? Si yo reemplazo, si yo me mantengo, ¿no es cierto? P de X, que sería esta función, el número de variaciones me va a dar cuántos ceros reales positivos tengo, que ese también es un dato muy interesante. Porque si sabemos que si yo reemplazo el valor de X, obtengo, si esto de aquí, al reemplazar el valor de X, esto es igual a 0, obtengo ya las raíces o los ceros reales. Si sé cuántos son positivos, me ayuda muchísimo, porque no tengo que estar probando con más 1, con menos 1, sino directo más 1, más 2, más 3, o los valores que sean. Y si son negativos, de igual manera. ¿Cómo sé cuándo son negativos? Pues yo reemplazo, en vez de P de X, pongo el menos. Aquí menos a la Z, a la quinta, a la cuarta, etc. Y luego analizo esto. ¿Cuántas veces varía el signo? Bien. Aquí tenemos un ejemplo. En este caso, si yo reemplazo con el negativo, menos a la potencia 6, que es positiva, me da más. Menos a la potencia impar, que me da menos. Menos a una potencia impar me da menos, por más me da menos. Y el menos por el menos me da más. Entonces aquí cuento cuántas veces varía el signo. Entonces varía 1, aquí ya no varía 2 y aquí varía 3. Por lo tanto, como tiene 3 variaciones, entonces tiene 3, ya sea 3 o un 0 negativo. ¿Ya? De 4, haciendo un total de 2 a 4 ceros reales positivos. ¿Por qué? Porque el polinomio, al ser de grado 6, va a tener 6 ceros reales. ¿Ok? Entonces, en este caso de aquí, en este ejemplo de aquí, ¿cuántos reales positivos y cuántos reales negativos? Si yo trabajo primero los positivos, varía 1, varía 2, varía 3, varía 4 y varía 5. ¿Ok? Entonces tiene 5 variaciones, por lo tanto podría tener 5 ceros reales positivos o menos, ¿no es cierto? Si yo reemplazo el menos, aquí si yo coloco el menos, y aquí en vez de tener P de X, tengo P de menos X, ¿qué pasaría? Menos X a la quinta me va a quedar como menos X a la quinta. Que sabemos que el menos con una potencia de valor impar me sigue valiendo menos. Menos de aquí. En este caso, Dome cambia a cada uno. Mira, lo voy a poner así en contexto. Paréntesis, ¿ok? Paréntesis menos X a la quinta. Menos 3 por... Esto sería... Aquí. Sería aquí. Menos 3 por menos X. Y todo esto elevado a la cuarta. Más 2 por menos X. Y todo esto elevado al cubo. Menos. Y aquí vendría menos X elevado al cuadrado. Más 8 por menos X. Y menos 8. Bien, entonces ahí va cambiando solo a los que son de potencia impar. Los que son de potencia par se mantiene igual. El primero es de potencia impar, por lo tanto se cambia de más a menos. Menos X a la quinta. Este menos elevado a la potencia par sigue siendo, sería positivo. Por el menos de afuera, negativo. Menos X a la cuarta. Menos 3X a la cuarta. Menos elevado a una potencia impar, que es 3. Me quedaría negativo. Por el más de afuera sería negativo. Menos 2 por X a la 3. Menos elevado a una potencia par sería positivo. Por el menos se haría negativo. Menos X al cuadrado. Menos que multiplica el signo más que está por fuera sería menos. Menos 8. X y menos 8. Aquí analizo. ¿Hay cambios? No. Menos con menos, con menos, con menos, con menos y con menos. Bien. No hay cambios, por lo tanto, no hay ceros reales negativos. Y ya está. ¿Sí? O sea, a mí me interesa que tengan una noción de este tema, solo una noción. No necesito que se confundan con el tema, sino que si les sirve aprenderse este tema, utilicen. Nada más, si les sirve. Si no, ya utilizamos los trucos anteriores, ¿ok? Continuamos. Bien.
Ahora, las funciones trigonométricas, pues bueno, ya analizábamos anteriormente la función seno, la función coseno, la función tangente. Sí, todas estas parten de esta parte de la función circular, del círculo unitario, que también en algún momento lo hemos revisado. ¿Ok? Bien, todas las funciones seno, coseno y tangente parten de esto, de un círculo unitario. Aquí lo único que a mí me interesaba que ustedes revisen es esto. El primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. Recordemos los valores. Sería valor positivo en X, positivo en Y. Valor positivo en X, positivo en Y, ¿no? Aquí en el segundo, negativo en X, positivo en Y. En el tercero, negativo en Y, negativo en X. Y en el cuarto, positivo en X, negativo en Y, ¿no? No nos olvidemos de esa parte. Bien, un poco trabajando con las identidades trigonométricas, sabemos que la tangente es equivalente al seno sobre el coseno, que la cotangente, que es la inversa, sería al coseno sobre el seno, la cosecante sería al inverso del seno y la secante al inverso del coseno. Básicamente eso es lo que me interesaba explicarles aquí. Bien, ahora vamos a algo muy sencillo, algo que manejamos y dominamos y recontra que manejamos súper bien. Funciones trigonométricas. Si nos da esta función trigonométrica y nos pide dar el valor de x, ¿qué utilizaríamos? ¿Seno, coseno o tangente? En la figura 1, si queremos calcular el valor de x, ¿qué utilizarían, chicos? ¿Seno, coseno o tangente? No les pido el valor de x, solo les estoy preguntando. Ya, ¿por qué, Dome? Ya, bien ahí. A ver, recordemos. Bueno, vamos viendo, ¿ok? Vamos viendo. Préstame un poquito de atención, Dome. Cuando hablamos de la función seno, ¿sí? La función seno corresponde a qué? Tengo el ángulo. El ángulo es la clave. El lado opuesto, lo que está frente al ángulo, eso corresponde a la función seno. Esto, lo que está al frente al ángulo. Porque seno es igual a lo que está al frente sobre la hipotenusa. ¿Sí? Sobre la hipotenusa. Eso equivale a seno. Si yo hablo en el caso 2 de la función coseno, cos, es al revés. La función coseno es lo que está junto al ángulo o la flechita acostada, ¿sí? La función coseno o cos sería igual en este caso al valor que está acostado sobre la hipotenusa. Si hablábamos de la función tangente, sabemos que tangente es a seno sobre el coseno. O lo que es igual al opuesto sobre el adyacente. Esto tenemos que recordarlo y tenerlo muy claro, ¿sí? Cuando yo hablo de la función seno, observo donde estoy el ángulo y miro al frente, recto, una línea, le trazo así una línea como esta. Cuando hablo de la función coseno, miro al lado del ángulo, lo que está junto al ángulo, la flecha acostada, ambas sobre la hipotenusa, sobre este valor que está en la recta más grande, en la línea inclinada, eso. Y si hablo de la tangente, es el opuesto sobre la adyacente. Punto. Ya, nada más. Listo. Continuamos.
Bien, aquí un poco repasar las funciones equivalentes, que de manera general tenemos que conocerlas, nada más, ¿sí? Solo de manera general, no necesitamos memorizar identidades trigonométricas. De manera general trabajamos las funciones trigonométricas. Nuevamente, aquí por recordar lo que acabamos de trabajar, seno el opuesto sobre la hipotenusa, ¿ok? Si observamos, aquí está el ángulo, el opuesto está al frente del ángulo, el adyacente es el que está al ladito del ángulo, se contiene con el ángulo, y la hipotenusa es la inclinada o la más grande, ¿no? Ya sabemos las combinaciones, eso ya lo acabamos de revisar igualmente. Bien, si nos piden calcular la base X de este triángulo escaleno, ¿cómo lo haríamos? No quiero que lo resuelvan, solo quiero que me guíen, que me digan, profe, lo resolveríamos de tal manera, o, o haría esto, o haría lo otro. Les leo, chicos, les escucho, o lo que ustedes comenten. Vamos, ¿qué harían? Vamos, chicos, o sea, solo estoy pidiendo una opinión. ¿Qué harían? No les estoy diciendo que lo resuelvan. ¿Qué observan? ¿Qué observan en el gráfico? Ya les digo, toda la evaluación de LEA es eso, observación, nada más. Quieren medir, hacerlo por partes. Perfecto, Karen. ¿Qué observaste en la imagen? ¿Cuántos triángulos observaste en la imagen? Bueno, en realidad hay 3 triángulos, pero bien, observaste los dos importantes que nos interesan. Estos 2 triángulos. Este triángulo de aquí y este triángulo de acá. Estos nos interesan. ¿Qué tienen en común estos triángulos? Tienen un ángulo recto. Por esto, porque no tiene mucho sentido. Tienen un ángulo recto. Está aquí. Este ángulo recto. Perfecto, son triángulos rectángulos. Excelente. Excelente. Por lo tanto, como son triángulos rectángulos, yo con este de aquí, yo puedo trabajar, ¿qué? Con este ángulo, la función seno. ¿Para qué? Para dar este valor de aquí, a dar este valor de aquí, ¿ok? Que sería la hipotenusa. Y ya está, este valor. Acá, ¿qué puedo hacer? También puedo trabajar con la función seno. El ángulo, el opuesto, y encuentro este otro valorcito de aquí. Y ya está, tengo estos dos valores de aquí. Perfecto. ¿Y después qué? Con estas, que serían mis hipotenusas, puedo hallar este valor de acá abajo, x1, en este triángulo, x2 en este otro triángulo, y la suma de x1 y x2 me va a dar el valor de x. Y se acabó el ejercicio. Ya, eso es todo. Entonces lo único que tengo que hacer es observar lo que tengo. Cuando yo tengo un ángulo recto, tengo un triángulo rectángulo. Otra cosa también que no hemos trabajado. Si yo tengo aquí 26 grados y aquí 38, ¿cuánto suma? ¿Cuánto suma, chicos, 26 y 38? 64. Perfecto. La suma de los 3 ángulos interiores es 180. Si yo le resto 64,
¿Cuánto me da? Perfecto, 116. En un caso específico, que este ángulo me diera 90 grados, yo ya tengo aquí un triángulo rectángulo. Y como yo anteriormente obtuve este valor de aquí, y obtuve este valor de acá, puedo calcular el de aquí como que fuera una hipotenusa. ¿Ok? Hay ejercicios donde a ustedes les proponen estos dos ángulos, resolvemos todo y nunca nos fijamos que este de aquí quizás es un ángulo recto. Por eso es importante recordar que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Y lo primero que debo hacer es comprobar si este no es de 90. Al final, eso no me ahorra el trabajo de que tenga que encontrar X, que tenga que encontrar aquí este lado y este lado con las hipotenusas y posteriormente este otro lado, ¿no? No, ese trabajito no me lo ahorra nadie. Pero hay que observar, ¿no? Hay que observar. Bien, continuamos, chicos. Es un caso similar, calcular la altura de la torre de refrigeración, ya nos da el ángulo, ¿no? Ya sabemos. Si se sabe que su sombra mide, esta sombra mide 271, seno, coseno o tangente, chicos, les leo. Necesitamos calcular la altura de ese rector. Mira viéndome, fíjate bien. ¿Qué datos nos da y qué nos pide? Fíjate bien. Anaí igual. Fíjate bien. ¿Qué datos nos da y qué nos pide? Su idea está clara. Está muy clara su idea. El seno permite calcular la altura. Perfecto, está muy clara, pero no tengo la hipotenusa. No la tengo. Nos volvemos a conectar, chicos, en un minutito, ¿ok? Piénsenlo, piénsenlo. Muy bien, Dome. Es la tangente. Perfectísimo, perfectísimo. Porque al tener el adyacente, puedo calcular el opuesto con la tangente. Perfecto, ¿sí? Si se nos desconecta, nos conectamos enseguida, chicos, para terminar, por favor. Bien, vamos a continuar. ¿Ok? Nos falta una persona. Bueno, esta parte de los ángulos de referencia, lo que tenemos que es recordar, ¿no? Esta parte también un poco ya revisamos en la parte introductoria, cuando estuvimos dando los cursos gratuitos. Ustedes pueden observar todos esos videos, tanto en el Facebook, en el YouTube. Los ángulos de referencia simplemente son estos, ¿no? Ángulos, por ejemplo, si me dice 240 grados, yo no puedo sacar el coseno de 240 directamente. Entonces yo tomo este ángulo que está con respecto al eje X de 60 grados, que me va a permitir determinar si aquí graficar un triángulo, me va a permitir determinar estas longitudes del triángulo más fácilmente. ¿Ok? Entonces igual, si me dice ángulo de 300 grados, entonces yo, con respecto al eje X, tengo este ángulo de referencia de 60 grados y aquí puedo identificar más fácilmente los valores de un triángulo, ¿no? Ya, entre 0 y 90 grados el ángulo de referencia, como es del primer cuadrante, no hay problema, ¿sí? Entre 90 y 180 grados el ángulo de referencia es 180 menos el ángulo. Cuando estoy en este eje de aquí,
Tomo 180 menos el ángulo y ahí me daría el de referencia. Entre 180 y 270 sería el ángulo menos 180 grados. Es decir, lo que vemos acá, ¿no? El ángulo menos 180 y este ángulo sería el de referencia. Y por último, el de 270 360 en el cuarto cuadrante sería 360 menos el ángulo que me piden obtener, que sería este el de referencia. ¿Ok? Más o menos, ¿está claro? ¿Alguna duda de esta parte de aquí, de los ángulos de referencia? Yo creo que este cuadro es muy claro, muy específico. Tendríamos que solo revisarlo nada más. Ya sabemos que de 0 a 90 no hay ningún problema. Entre 0 y 100, entre 90 y 180, tomamos el de 180 y restamos el ángulo que nos pide calcular y ese pequeñito va a ser nuestro ángulo de referencia. Entre 180 y 270, que es el tercer cuadrante, tomamos el ángulo menos 180 y sabemos que con respecto al eje X. Otra forma de identificar también los ángulos de referencia es siempre ubicarnos con respecto al eje X. Eso es lo que nos hace aquí, siempre mandarnos con respecto al eje X. Ok. Bien, nos dan esta expresión, es un círculo, x cuadrado más y cuadrado menos 6 igual a 250, que representa un círculo. Y nos piden entre los puntos A y B de la figura, que se quiere sembrar un tipo de legumbre específico. Que determinemos la longitud de metros de este arco. Más o menos, ¿cómo lo haríamos? No es triángulos, ¿no? Por si acaso. Bueno, no importa. Pasamos nomás porque lo he puesto de gana, no tenía mucha referencia con el tema que estamos trabajando. Bien, esto sí tiene referencia. Esto sí es importante. Convertir los ángulos de radianes a grados o de grados a radianes. ¿Cómo haríamos? Una regla de 3. Recuerden, la regla de 3 es fundamental. Realmente se ocupa muchísimo la regla de 3. ¿Cuántos grados tiene la vuelta completa en una circunferencia? ¿Cuánto miden grados una circunferencia, una vuelta completa? Les leo en el chat. Perfecto, 360. Muy bien, bien, Karen. ¿Cuánto equivale en radianes una vuelta completa de una circunferencia? ¿Cuánto equivale en radianes? ¿Alguien? ¿Alguien que sepa? ¿Cuánto equivale en radianes una vuelta completa de circunferencia? 2pi en radianes. Bueno, escribo pi, pero ya saben el símbolo, ¿no? 2pi radianes. Por lo tanto, ya está armado aquí. Está aquí prácticamente armado la regla de 3. Si yo necesito saber cuántos grados, pongo x y tengo la cantidad en radianes, 3. Sabemos que se multiplica en forma de cruz. Oh, lo siento. Sería... no me salió bien. Lo voy a poner de nuevo porque no nos está saliendo. 360 grados y abajo x. Bien, ahora acá ponemos 2pi en radianes y lo que vamos a determinar es cuánto vale 3 radianes. Bien, dibujamos. Aquí está. Estos multiplican entre sí y estos multiplican entre sí. Por lo tanto, ¿qué me queda? X multiplicado por 2pi, a que es igual a 360 grados multiplicado por 3 radianes. Si yo despejo X, X va a ser igual a 360 grados multiplicado por 3 radianes. Todo esto dividido para 2pi radianes. ¿Por qué pongo énfasis en los signos? Para poder eliminarlos. Las unidades radianes se eliminan con las unidades radianes. 360 multiplico por 3, divido para 2pi y listo, ya me salen grados. Y ya está.
¿Ok? Lo mismo sucede con los grados. Es el mismo proceso. Si yo tengo que 360 grados, ya sé que vale 2pi, y necesito encontrar cuánto vale 316 grados, acá lo coloco, 2pi en radianes, y abajo x. El mismo proceso, solo que ahora se cambiaron los papeles. ¿A qué va a ser igual esto? Entonces, x que multiplica 360 grados va a ser igual a 316 grados por 2pi radianes. X, por lo tanto, va a ser igual a 316 grados por 2pi en radianes y dividido para 360 en grados. De tal forma que aquí se anulan los grados y me queda listo en radianes. Y ya está. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Dudas de este ejercicio, chicos? Preguntas. Esto es algo simple, una regla de 3, pero siempre es importante recordar que una vuelta entera es 360 grados y que la vuelta entera también es 2pi. Y ya está. Con eso nosotros tenemos los datos, la equivalencia y podemos encontrar las conversiones. ¿Ok? Bien. Tenemos que conocer muy claramente cómo se identifica una función seno y una función coseno. La función seno parte siempre desde el 0, aquí lo ven en color rojo. La función coseno parte siempre desde el 1, ¿sí? Esa es la enorme diferencia, son igualitas. La 1 parte desde el 0, seno, la otra parte desde el 1, coseno, ¿ok? Bien, pasamos a esta parte. Las inversas de estas funciones, secante y cosecante, la secante, que es el inverso del coseno, parte desde el 1, como si fuera una U, parte desde el 1. Bueno, está... Y la cosecante, bueno, no, esa no es la referencia, es de aquí, del punto 0, ¿no? De la secante y de la cosecante está desfasado hacia pi medios, que sería, en este caso, 90 grados, ¿sí? Este es el desfase. La secante está en 0 y la cosecante, que es el inverso del seno, está desfasada en 90 grados. ¿Ok? Bien. Bueno, esta parte ya no alcanzamos. Necesito que completemos esto. La función tangente es similar a una función cúbica, ¿no? Y la función tangente, que es esta que está en rosa, siempre cruza por el 0, por el 90 y por el 360, perdón, 0, 180 y 360. Su inverso, la función cotangente, va, en cambio, cruza con el de 90 grados, el de sería 270 grados, ¿sí? En ese sentido, 90, 270. El otro tangente 0, 180, 360, ¿no? Ahí es la diferencia. Y es como un espejo. Al ser la tangente y la cotangente el inverso, se ve como un espejo, ¿no? Identificamos que la función tangente es una función cúbica, mientras que la cotangente es una cúbica invertida, ¿ok? Bueno, esta última parte ya, para dejarles descansar, no es necesario. Ya tendremos la oportunidad de revisar las funciones periódicas. Bien, terminamos. No les quito más tiempo, estamos justos. Les agradezco la atención, sé que fue una clase bastante pesada, que son temas complejos. Todos estos videos ustedes los pueden revisar en el YouTube, tienen la información, tienen las redes, tienen en el Facebook. Cualquier cosa estamos a las órdenes y ha sido un gusto, chicos. Me gustaría en realidad que participen más, porque siento que no está claro, o sea, al rato siento que estoy hablando solo, trabajando solo, pero vamos, o sea, más participativos, chicos. Cualquier duda,
Coméntenme nomás la próxima clase y ahí es gustoso de ayudarles, ¿ok? Una excelente noche a ustedes también. Gracias, Anaí. Gracias igualmente, Dome, Karen. Gracias a todos.